tema de hoy, desde el Vaticano, el Papa Francisco nos dice que quien tiene esperanza y es paciente es capaz de atravesar las noches más oscuras. Desde Haití, el riesgo de más secuestros de religiosos dificultan las misiones, pero no las detienen, dice el sacerdote, mientras el secretario de Estado Vaticano destaca a los que dan la vida por servir al prójimo en ese país. El arzobispo de Panamá pide al nuevo presidente electo José Mulino no defraudar al pueblo. Desde República Dominicana, frente a las próximas elecciones presidenciales, la Iglesia publica una lista de candidatos de todos los partidos que defienden la vida y los valores de la familia. ¿Cómo aprovechar los avances tecnológicos para que no destruyan la ética y la fe del hombre? Las respuestas en Teología de la Tecnología, nuevo libro del padre Mario Royo. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel desde nuestros estudios en Lima, Perú. Natalie no estará con nosotros esta semana. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa Francisco en buen estado de salud. Esta semana enfoca su catequesis en instruir a los católicos cómo salir al frente de la desesperación. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta. Tras haber dedicado la audiencia general del pasado miércoles a hablar sobre la fe, el Papa Francisco reflexionó hoy sobre la segunda virtud teologal, la esperanza, aquella con la que aseguró podemos atravesar las noches más oscuras. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco aseguró que esta virtud es la respuesta ante la tristeza y desesperación que uno siente cuando no ve la luz al final del camino y cuando parece que la vida carece de sentido. La esperanza es la respuesta que se ofrece a nuestro corazón cuando surge en nosotros la pregunta absoluta: ¿qué será de mí? ¿Cuál es el destino del viaje? ¿Cuál es el destino del mundo? Todos nos damos cuenta de que una respuesta negativa a estas preguntas produce tristeza. Si no hay un sentido en el viaje de la vida, si no hay nada ni al principio ni al final, entonces nos preguntamos ¿por qué debemos caminar? De ahí surge la desesperación humana, el sentimiento de la inutilidad de todo. Corren el riesgo de desmoronarse y acabar en cenizas. Si no hubiera un mañana fiable, un horizonte luminoso, solo quedaría concluir que la virtud es un esfuerzo inútil. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente, decía Benedicto XVI. Afirmó asimismo que la esperanza es un don que nos llega directamente de Dios y recordó que si uno cree en la resurrección de Cristo, sabe que la muerte no es el final. Asimismo, advirtió que solemos pecar mucho contra esta virtud y aconsejó vivirla siempre de la mano de la paciencia. El cristiano tiene esperanza, no por mérito propio. Si cree en el futuro es porque Cristo murió y resucitó y nos dio su Espíritu. Es como si dijera, si crees en la resurrección de Cristo, entonces sabes con certeza que no hay derrota ni muerte para siempre. Pero si no crees en la resurrección de Cristo, entonces todo se vuelve vacío, incluso la predicación de los apóstoles. Pecamos contra la esperanza cuando nos abatimos por nuestros pecados, olvidando que Dios es misericordioso y más grande que nuestros corazones. Y no olvidemos esto, hermanos y hermanas. Dios perdona todo. Dios perdona siempre. El mundo de hoy tiene tanta necesidad de esta virtud cristiana. El mundo necesita de la esperanza, como también necesita tanto la paciencia, virtud que camina de la mano de la esperanza. Los seres humanos pacientes son tejedores de bien, desean obstinadamente la paz y aunque algunos tienen prisa y quisieran todo y todo ya, la paciencia tiene la capacidad de espera. Incluso cuando muchos a su alrededor han sucumbido a la desilusión, quien está animado por la esperanza y es paciente es capaz de atravesar las noches más oscuras.
Al finalizar la audiencia general, el Papa Francisco recordó que este 8 de mayo se celebra la festividad de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina. Por eso pidió rezar especialmente por su patria y asimismo pidió el fin de las guerras en el mundo, especialmente en Ucrania, Palestina e Israel. Hoy en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente. Pidamos por Argentina para que el Señor la ayude en su camino. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Y ahora dirigimos la mirada hacia Haití. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, pide a la comunidad internacional y a la Iglesia a contribuir en la reconstrucción de este país. El procurador participó en el Coloquio Internacional Haití, organizado por la Academia de Líderes Católicos el último 4 de mayo. El cardenal Parolin incentivó a reflexionar sobre la crisis social y política que atraviesa Haití y ser portadores de luz sobre la oscuridad de la nación. Para profundizar sobre esta realidad a partir de la última información sobre el estado de salud del vicepresidente del episcopado haitiano, víctima de una extraña explosión en febrero, nuestra corresponsal Ana Paula Morales entrevistó al padre Mark Henry, director de la Oficina de Comunicación del Arzobispado de Puerto Príncipe. Alors, avec Monseigneur Dumas, c'est une situation qui s'est... Monseñor Dumas, fue una situación que ocurrió mientras él estaba en Puerto Príncipe para participar en una reunión como parte de un conjunto de consultas que ya había comenzado a discutir con personalidades de la sociedad civil y políticos de Haití con el objetivo de encontrar una salida a la crisis. Monseñor Dumas estaba en la casa donde solía alojarse en la capital, Puerto Príncipe. Por la noche nos informaron que hubo una explosión en el departamento donde se encontraba y fue quemado. Al día siguiente, el presidente de la Conferencia Episcopal de Haití y arzobispo de Puerto Príncipe, Monseñor Max Leroy, fue a ver a Monseñor Dumas al hospital. Monseñor Dumas pudo describir lo que pasó en el momento en que se produjo la explosión. De alguna manera, el departamento estalló en llamas y al salir del departamento quedó atrapado en las llamas. Por eso sufrió quemaduras de 2º grado. Hoy en día, Monseñor Dumas se recupera en Estados Unidos. La Conferencia Episcopal pidió a un juez que hiciera un balance de lo sucedido. La policía científica vino al lugar para recoger información para decir exactamente lo que pasó. Pero hasta hoy no tenemos las conclusiones de esta investigación. Entonces, ¿sí hubo alguna responsabilidad en este acto? Hasta la fecha no podemos decir de qué se trata exactamente. Existe la hipótesis de un atentado, pero hay que esperar a las conclusiones. Des conclusions de cette enquête scientifique de la police, mais... Es que Monseñor Dumas recibió en algún momento amenazas por parte de las pandillas. Dans le pays, en Haïti, les menaces... En Haití, las amenazas tal vez no sean personalizadas, pero vivimos bajo el peso de ellas en forma constante. Al salir de casa, nos enfrentamos a muchos peligros. Monseñor Dumas es también una personalidad muy pública que tiene un gran amor por Haití. Nunca duden en asumir compromisos por este país. Tampoco duden en defender el bienestar de los haitianos. Busca la justicia, la verdad, por una mejor gestión de la ciudad. Hay algunos lugares en su país, en Haití, donde la gente no pueda circular, que no pueda caminar. Hay horarios. En fait, il y a beaucoup d'endroits en Haïti où... En efecto, hay muchos lugares en Haití donde no podemos movernos libremente. Las pandillas, según un reciente informe de la ONU, controlan casi el 80% de los territorios del área metropolitana, es decir, las localidades vecinas a la capital y a la propia comuna de Puerto Príncipe. Y entre el momento en que salió el informe de la ONU y hoy, la situación ha empeorado. Los pandilleros controlan muchos más espacios,
No podemos salir de Puerto Príncipe para ir a otro departamento, sin pasar por un punto controlado por las bandas. El aeropuerto internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe está cerrado desde que los pandilleros lo atacaron a finales de febrero y principios de marzo. Todavía continúan congregaciones religiosas, ¿no? Siguen todavía las misioneras de la caridad y si siguen haciendo su labor con los discapacitados o ya han tenido que huir muchas. En Puerto Príncipe y en la parte occidental de Haití hay muchas dificultades para que las comunidades religiosas funcionen y continúen su misión. En varias ocasiones, los bandidos han secuestrado religiosos. Por ejemplo, el caso de la comunidad de las Hermanas de Santa Ana, de las cuales 6 fueron secuestradas. En la comunidad de los Hermanos del Sagrado Corazón, 6 miembros fueron secuestrados hace poco. En la comunidad de las Hermanas de San José de Cluny, algunas monjas fueron secuestradas de sus casas en su lugar de misión. Y en otras comunidades, en particular sacerdotes que trabajaron en parroquias, sacerdotes religiosos y sacerdotes diocesanos fueron secuestrados en el ejercicio de su apostolado. Como resultado, no solo algunas parroquias fueron cerradas en un momento determinado, porque los sacerdotes tuvieron que dejarlas, sino que también lugares donde los religiosos llevaban a cabo su misión también están cerradas por la violencia e inseguridad. Por eso hoy las monjas se ven obligadas a veces a reunirse en una de sus casas, más o menos protegidas de la violencia cotidiana, aunque todavía puede haber violencia ocasional en estos lugares. Necesitamos hoy de hombres de buena voluntad, de aquí o de otros países, que ayuden a este pueblo abandonado frente a esta situación, que corre el riesgo de provocar un verdadero genocidio. Algunos dicen que hoy Puerto Príncipe se ha convertido en un cementerio al aire libre. No hay día en el que si caminamos por el centro de la ciudad, no nos topemos con cadáveres, cuya identidad y origen desconocemos, cuyas familias no pueden dar un entierro digno. Así que es un pueblo que clama por ayuda, que necesita hombres de buena voluntad de todos los países para salir de esta situación. Y este es el grito que el Papa Francisco no ha dejado de resonar en todas sus intervenciones. Et je voudrais donner donc un écho à ce cri du pape François. Muchísimas gracias, Padre. ¿Nos podría regalar su bendición, por favor? Nous implorons la grâce de Dieu, la bienveillance et la providence de Dieu sur chacun, chacune de nous. Et nous lui demandons de nous combler de ses bénédictions, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amén. Nos vamos a Panamá para conocer las reacciones de la Iglesia tras las elecciones presidenciales del domingo último, en un proceso electoral donde no es necesario llegar a más del 50% de los votos a favor para resultar elegido. El abogado José Mulino, del partido Realizando Metas, será el nuevo presidente. Sustituyó en la candidatura al expresidente Ricardo Martinelli, sentenciado por corrupción. Veamos qué dice la Iglesia al nuevo jefe de Estado y legisladores. Con ustedes, el presidente electo de la República de Panamá. Con todo el corazón le decimos a las nuevas autoridades, no defrauden a este noble pueblo panameño. Fuerte el aplauso para el presidente de la República de Panamá. La democracia, el ejercicio ciudadano no termina con emitir un voto. Cuando sean proclamadas las nuevas autoridades, ya mañana tendremos que ponernos todos una misma camiseta, la camiseta de Panamá. Y quienes sean elegidos han de también seguir escuchando la realidad y las necesidades de nuestro pueblo, que en Panamá podamos vivir equitativamente.
Y al respecto de las recientes elecciones presidenciales en Panamá, el calendario electoral avanza en la región. Es el turno de ir a las urnas de los ciudadanos en República Dominicana el próximo 19 de mayo. Para la contienda hay 9 candidatos confirmados, entre ellos Luis Abinader, actual presidente que busca un segundo mandato. También se presentan Leonel Fernández, ex jefe de Estado en 3 oportunidades, y Abel Martínez, actual alcalde de Santiago, la segunda ciudad más grande del país. Para cumplir su función de luz y verdad en la sociedad, la Iglesia Católica en República Dominicana publicó un listado de los candidatos que guardan una línea pro vida en sus campañas electorales. Sobre la importancia de esta guía explica el padre Manuel Ruiz, secretario ejecutivo nacional de la Comisión de Vida del Episcopado en República Dominicana. Escuchemos. Para que todos ustedes sepan qué es lo que hemos hecho. Una investigación exhaustiva de las declaraciones que todos estos candidatos dicen, quienes están a favor de la vida, defendiendo la Constitución en el artículo 37, quienes están protegiendo los valores de la familia y quienes no. Nosotros nos hemos concentrado en los que son pro vida y defienden estos valores de la familia, de todos los partidos. Y entonces, de modo equilibrado, fíjense ustedes, hemos elegido aquellos que se han pronunciado o han demostrado con su vida que son pro vida. Miren ustedes cómo está eso equilibrado. Por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo son 26 los que están en esta lista. En el PLD hay 32 en esta lista. Y así, en el PRD hay 6, en el Partido Reformista hay 6, Generación de Servidores hay 2, en el PRM, que muchos se han molestado, señores, hay 50 que están en esta lista que pertenecen al partido oficial. Y como esto, los partidos pequeños también tienen participación, sin que nos vayamos de un lado ni de otro, los que son pro vida. Y por eso, estos que le han llamado tantas veces atrasados, conservadores, recalcitrantes, esos que lo viven atacando, que levanten la cabeza y sigan defendiendo lo que crean. Nosotros estamos hablando de propuestas, no de colores ni de partidos, de propuestas. Pero nuestro derecho a hacer esto lo estamos ejerciendo porque la iglesia no vive en la luna, la iglesia vive en la tierra y es la institución que tiene mayor presencia palmo a palmo en este país. Y desde la historia que todos conocemos, siempre la iglesia ha estado presente. Hacemos una pausa y al volver, presidente del Episcopado Africano es investigado por criticar al gobierno. El clero y los feligreses respaldan su inocencia. Además, cómo aprovechar los avances tecnológicos para que no destruyan la ética y la fe del hombre. Las respuestas en Teología de la Tecnología, nuevo libro del padre Mario Arroyo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Robots, inteligencia artificial, temas que están siempre más en las noticias. ¿Cómo afectan estos cambios a la fe de las personas y cómo puede la fe impactar en la tecnología y la ciencia? Son temas a los que responde el padre Mario Arroyo, filósofo, en su reciente libro Teología de la Tecnología. Estamos con él en la línea. Padre, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Eddie. Un gusto, como siempre, estar en EWTN, más en este caso, hablando de estos temas de candente actualidad. ¿Cómo interactúa la teología con la tecnología? ¿Cómo puede ayudarnos a comprender el sentido de los avances científico-tecnológicos, la profundización en nuestra fe? ¿Cómo pueden ayudarnos esos avances a comprender mejor nuestra fe? Pues eso es lo que me gusta hablar en este libro de Teología de la Tecnología. Padre, las personas encuentran este tipo de noticias y piensan en un nuevo mundo en el que todo va a ser diferente, todo se va a transformar. ¿Cómo puede la teología, o sea, una visión razonada de la fe cristiana, impactar y ayudar a las personas a poder enfrentarse y también a aprovechar de una manera buena este tipo de desarrollos? Pues precisamente es necesario que la teología no se quede rezagada respecto del avance científico-tecnológico. El avance científico-tecnológico ha sido tan vertiginoso en los últimos años, en este milenio, que la ética, la teología, el derecho pueden quedarse atrás, de manera que esos avances no coadyuven al humanismo, no fomenten la relación interpersonal, no ayuden a crecer a las personas e incluso se vuelvan nocivas para ellas mismas. La teología entonces busca ofrecer un espacio de reflexión sobre estos avances
para redescubrir su sentido, redescubrir su finalidad y ser capaces de integrarlos en un cuadro, en un marco de sentido mucho más amplio y más profundo que el mero sentido práctico, la mera utilidad o el mero prurito de intentar avanzar cada vez más en el conocimiento. Padre, el ser humano es un ser que se distingue justamente por su necesidad y capacidad de crear instrumentos. Y por supuesto, siendo obras humanas, deben ser manejados por él con un criterio ético, porque de otra manera esas herramientas se pueden volver contra él. ¿Trata eso el libro? Sí, de alguna manera intenta devolver a la teología, perdón, a la tecnología y a la ciencia su carácter de instrumentos, es decir, de medios, no de fines. Que es en este momento muy necesario, precisamente porque ahora nuestros instrumentos, los elementos que hemos elaborado, pueden transformarnos a nosotros mismos, que es el desafío que plantea el transhumanismo y el poshumanismo. Este motivo ha llevado al magisterio a tomar cartas en el asunto y a ofrecer líneas de reflexión y a crear sinergia en esa reflexión para que los avances científico-tecnológicos no se vuelvan en contra del hombre, no lo destruyan, no lo vuelvan obsoleto, sino que estén siempre colaborando para servir a la humanidad. ¿Cuáles son pautas en nuestra relación con la tecnología? Porque sabemos que muchas personas hoy en día han perdido el control, por ejemplo, del teléfono celular, que invade completamente la vida familiar. Las personas salen incluso a almorzar a un restaurante y las vemos a las familias lamentablemente todos metidos en su celular. ¿Cuáles son pautas para poder manejar mejor ese aparatito que lamentablemente puede ser el tipo de tecnología que más amenaza a la persona promedio hoy en día? Sí, digamos que eso es una cuestión de disciplina y de ejercitar las nuevas virtudes digitales, podríamos llamarlas así. Es decir, nos enfrentamos a una adicción, como antes era la adicción del cigarro, la adicción del alcohol, la adicción de las drogas. Ahora podemos tener una adicción blanda, una adicción blanca hacia los celulares que paradójicamente pueden dificultar nuestra comunicación más profunda con las personas. Entonces requiere el cultivo de la disciplina, del autodominio y de entender que nada puede cambiar, nada puede sustituir las presencias reales, o sea que las presencias reales están por delante de las presencias virtuales. Cuando es necesario cultivar esto, cuando el mundo lo que nos dice es justo lo contrario, que lo importante es la virtualidad y no tanto la realidad. Pero es una cuestión de disciplina. Si antes teníamos que disciplinarnos respecto del alcohol, respecto de las drogas, respecto del cigarro, ahora tenemos que tener una nueva disciplina respecto de estos aparatos. A veces se suele pensar, bueno, es una cuestión ya de personas mayores que tienen criterios, son adultos, pero es una ingenuidad pensar eso porque también los adultos pueden caer en vicios y pueden caer en vicios digitales y esos vicios digitales pueden romper las relaciones familiares o debilitarlas o fragmentarlas, ya sea entre marido y mujer o entre padres o hijos o entre hermanos. Poner el celular en su lugar será para muchas personas un paso positivo en su relación con la tecnología, ciertamente, padre. Mario Arroyo, filósofo, autor del libro Teología de la Tecnología, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Eddie. Un gusto haber podido comentar estos interesantes temas con ustedes. Hasta la vista. Y sobre la iglesia en África, el cardenal Fridolin Ambongo, arzobispo de Kinshasa y presidente de los obispos de este continente, recibió el apoyo de los fieles y el clero tras el anuncio el 27 de abril del fiscal general del Congo de investigarlo por sedición al haber criticado al gobierno. En los meses recientes, el cardenal Ambongo expresó en forma pública las deficiencias del gobierno del Congo. Durante la Pascua censuró a las autoridades por su falta de preocupación ante el sufrimiento del pueblo en medio de la guerra, la pobreza y la carencia de recursos. El Consejo del Apostolado Laico Católico del Congo se sumó al apoyo, calificando la investigación de esfuerzo incansable por silenciar al cardenal. Ambongo expresó a través de Info Católica: nuestro país está siendo dividido delante de nosotros y actuamos como si no fuera nuestro país. Ahora conozcamos la historia de un bebé en Reino Unido que llegó desde Inglaterra hasta Italia para ser salvado de una enfermedad congénita en el Hospital del Papa. El caso es una victoria para el Frente Provida en el Reino Unido. Aquí el detalle. Desde Bristol, en el Reino Unido, hasta Roma, en Italia. Este es el recorrido que un bebé de un mes nacido tuvo que realizar en las últimas semanas para ser atendido en el Hospital del Papa, el Bambino Gesù, y allí ser salvado del mal al corazón que lo aqueja en su corta vida.
Identificado solo como DM, el pequeño nació en Inglaterra, hijo de padre italiano y madre nigeriana, una devota familia católica. Su viaje se enmarca en la negativa del primer centro de salud de operarlo por estar muy débil. Bajo ese contexto, la familia del bebé y el centro de salud inglés estaban por iniciar una batalla legal, pero finalmente el Bristol Royal Hospital for Children optó por no impedir la salida del pequeño DM. El viaje de Inglaterra hacia Roma fue posible gracias a un avión del ejército italiano y a la acción diplomática de Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros, quien intervino en forma personal en el caso ante el pedido de auxilio del padre italiano. Al llegar a Roma, explica el Hospital Bambino Gesù, el bebé ingresó a la unidad de anestesia y cuidados intensivos luego de una primera operación. Ahora se recupera, acompañado de sus padres y su hermano mayor de 4 años, antes de su segunda operación al corazón. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.